Queridos confesores, antes de empezar con el video, por favor dejen su me gusta y díganme desde dónde y a qué hora nos ven. Ahora sí, tápense bien con la cobija y cierren los ojos porque ya comienza. De niño, en casa de una tía, nos quedamos viendo películas hasta muy tarde. La noche estaba tranquila, apenas iluminada por la luz amarillenta de algunas lámparas de mesa, y el aire olía a cera y velas recién encendidas. Cuando todos se retiraron a dormir, apagué la televisión al último y caminé hacia la habitación. Al pasar frente al altar de la Santa Muerte de mi tía, una luz temblorosa iluminaba apenas la habitación. Fue entonces cuando vi una chica de cabello corto que flotaba enfrente de la veladora, sin pies, como si su cuerpo se desvaneciera en el aire. Su postura parecía una oración silenciosa y su piel tenía un tono casi translúcido que absorbía la luz alrededor. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. Un frío intenso me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Sus ojos, vacíos pero penetrantes, me miraban directamente. Sentí que me estudiaba, que conocía mis pensamientos y mis miedos antes de que yo siquiera los entendiera. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera, pero mis pies parecían pegados al suelo. Finalmente pude moverme y corrí hacia el cuarto, temblando y llorando, sin atreverme a mirar atrás. A la mañana siguiente, todos actuaron como si nada hubiera pasado. La tía, con su habitual serenidad, solo dijo: "Tal vez es mi niña que vino a su altar". Pero yo sabía que no era algo que pudiera explicarse tan fácilmente. Esa figura sigue flotando en mi mente, silenciosa, y me recuerda que los espíritus nos conocen, nos acechan y nos estudian mucho antes de que nos demos cuenta de su presencia. Y cada vez que veo una veladora encendida en la oscuridad, siento un escalofrío terrible que me recuerda aquella noche, y sé que hay presencias que cruzan nuestro mundo solo para vernos y jugar con nuestros miedos. Era mi cumpleaños, ya pasaba la medianoche y mi abuelo decidió llevarme de cacería. La niebla lo cubría todo como un manto gris, y cada crujido de ramas o susurro del viento parecía amplificarse en la oscuridad. Caminamos juntos, me enseñaba a rastrear animales, mientras mis nervios y emoción competían entre sí. De repente, un sonido desgarrador cortó la calma del bosque, un chillido que no pertenecía a ningún animal que yo conociera. Nos detuvimos, paralizados, y avanzamos con cautela hacia el origen. Allí, entre los árboles cubiertos de neblina, vimos algo imposible, una criatura que se levantaba frente a nosotros, pies humanos, cuerpo ágil, pero con un rostro híbrido, mitad humano, mitad bestia. Sus ojos brillaban con un fulgor que parecía atravesar mi mente. Sentí como si pudiera leer mis pensamientos. Cada sensación era tan intensa. Mi abuelo respiró hondo, con esa calma que siempre lo caracterizaba, y dijo en voz baja: "Esto es un nahual". La palabra cayó como un peso en mi pecho. Intentamos retroceder lentamente, pero cada sombra que se movía, cada rama que crujía, me hacía sentir que nos seguía, observándonos. Cuando finalmente nos atrevimos a regresar por nuestras cosas, esperábamos ver algún rostro, alguna señal de la criatura que había estado ahí. Pero no había nada, ni huellas, ni ramas rotas, ni un sonido que revelara su presencia. La niebla parecía haberse tragado todo, como si nunca hubiera estado allí. Desde aquel día, cada sombra que se mueve en los árboles, cada crujido extraño en la noche, me recuerda al nahual y al abismo que se oculta
detrás de lo natural. Sé que en la oscuridad hay seres que no pertenecen a nuestro mundo y que la línea entre lo posible e imposible es más delgada de lo que jamás imaginé. Mientras vivía en Zihuatanejo, a menudo acompañaba a algunos pescadores en sus recorridos nocturnos. Esa noche, la brisa era fría, el mar parecía susurrar secretos antiguos y la luna apenas iluminaba el horizonte. Era cerca de las 3 de la madrugada, cuando algo imposible ocurrió. Del cielo comenzaron a descender pequeñas bolas de luz, flotando con una lentitud que desafiaba la gravedad. Eran estrellas fugaces, tenían intención, parecían conscientes de nuestra presencia. Una a una, se sumergieron en el mar, iluminando el fondo como si revelaran un mundo oculto que nadie debía ver. La luz era pura, hipnótica, y los peces nadaban alrededor de ella sin mostrar miedo, como si entendieran el ritual que se desarrollaba frente a nosotros. Nos quedamos inmóviles, los pescadores y yo, conteniendo la respiración, observando cómo esas esferas se movían con precisión casi inteligentes. Por un momento sentí que nos estudiaban, como si quisieran quitarnos nuestra esencia, recordándonos que la realidad que conocemos es una capa de algo mucho más grande. El silencio en el mar y del cielo se volvió absoluto, interrumpido solo por el suave chapoteo de las olas. Nadie habló, porque sabíamos que cualquier palabra rompería el hechizo de lo que estábamos presenciando. Finalmente, las luces se elevaron lentamente y desaparecieron en la oscuridad, como si nunca hubieran estado allí. Regresé a casa con la sensación de que habíamos sido testigos de un fragmento de otro mundo, un lugar que coexiste con el nuestro, pero que rara vez permite que los secretos sean vistos. Esa noche comprendí que hay fuerzas y fenómenos que desafían nuestra comprensión y que algunos misterios no están destinados a ser explicados, solamente a ser observados. Tenía 9 años y jugaba dentro de una casita de plástico en la playa, mientras mis padres descansaban un poco más. La brisa traía olor a sal y el rumor constante de las olas me parecía un canto familiar. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Frente a mí, apareció una niña de cabello largo y negro que parecía moverse con la brisa. Aunque el viento no soplaba en su dirección, me miró con ojos profundos, extrañamente vacíos, y me hizo un gesto para que la siguiera hacia el mar. Mi corazón se aceleró. Le dije que no sabía nadar, pero algo en su mirada me congeló y no pude apartar la vista mientras ella avanzaba hacia las olas. Sus pies no parecían tocar el agua. Se deslizaba, flotando, lamía sus tobillos y luego desaparecía en lo más profundo, sin producir ni un solo sonido. No escuché chapoteos, ni su risa, ni su voz, solo un vacío frío que se extendió por toda la playa. Corría a la orilla, buscando los ojos, pero no había nada. Cuando regresé con mi madre, le conté lo sucedido. Me aseguró que yo siempre había jugado sola en ese lugar y que no había nadie más cerca. A pesar de sus palabras, algo en mi interior sabía que no me estaba mintiendo. Algo invisible estaba allí. Me había observado. Ahora, a mis 24 años, sigo recordando esa escena con una claridad que duele. La niña nunca salió del agua y su mirada vacía permanece grabada en mi memoria. A veces, cuando camino cerca del mar, siento que alguien me sigue con la mirada de las olas, recordándome que algunos espíritus nunca abandonan los lugares que sienten como suyos y que nosotros, los vivos, solo somos visitantes temporales en sus dominios. Mi hermana y yo éramos pequeñas, curiosas y traviesas.
y un día decidimos dibujar una ouija en el piso de la terraza usando lápices de colores y tiza blanca. Nos reímos, pensamos que sería un juego inocente, un pasatiempo que nos divertiría un ratito, pero algo cambió en el aire, desde el momento en que dejamos la ouija a un lado. Entre las sábanas colgadas para secar, algo comenzó a moverse. Al principio creía que eran sombras creadas por el sol de la tarde, pero pronto entendí que no había explicación lógica. Un ser extraño apareció ante nosotras, pequeño, deformado, con extremidades desproporcionadas y ojos que parecían brillar con una inteligencia maliciosa. Se deslizaba silencioso, desapareciendo y reapareciendo en lugares donde jurábamos que no había nadie. Mi hermana lo vio también. Sus gritos se cortaron en susurros y juntas intentamos atraparlo, pero siempre desaparecía justo antes de que nuestras manos lo tocaran. Cada día su presencia se hacía más palpable. Objetos que se movían solos, una sensación de ser observadas incluso cuando estábamos solas, y susurritos que no podíamos identificar, pero que nos helaban la sangre. Lo peor era la mirada de esa criatura. Aunque pequeña, su aura parecía devorar el espacio a su alrededor, como si nos estuviera evaluando, midiendo nuestra valentía, probando nuestros límites. Cada vez que intentábamos ignorarla, su malicia se hacía más evidente. La ouija parecía actuar como un portal que la había traído, y nosotras habíamos abierto la puerta sin darnos cuenta. En ese momento, entonces aprendí que algo inofensivo puede abrir ventanas a lo imposible, que incluso un juego dibujado con inocencia puede traer presencias que no entienden de diversión ni de límites humanos, y que en ciertas ocasiones algunas miradas no se olvidan y algunas criaturas no se marchan tan fácilmente. Entre los 12 y 16 años, después de un extraño suceso en un río seco cerca de nuestro pueblo, mi vida comenzó a cambiar de formas que no podía entender. Al principio, eran pequeños detalles, sombras que se movían entre los árboles aunque no hubiera viento, figuras oscuras en el borde de mi visión que desaparecían cuando intentaba enfocarlas, pero pronto se volvió imposible ignorarlo. Empezaron a aparecer hombres vestidos completamente de negro. No hablaban, no se acercaban demasiado, pero siempre estaban ahí, observando. Algunos días me acompañaban mientras caminaba, siguiendo mis pasos, a una distancia exacta que me ponía nervioso. Otros días se quedaban al margen, inmóviles, como guardianes silenciosos. Sus ojos, grandes y extremadamente brillantes, parecían ver algo dentro de mí que nadie más percibía. Cada vez que los miraba directamente, sentía mareos, náuseas y un peso en el pecho, como si la realidad misma se torciera. Mi familia comenzó a notar mi estado extraño. Despertaba sudando, con miedo inexplicable, y hablaba de cosas que ellos no podían ver. Preocupados, me realizaron limpias con huevo, hierbas y rezos, me cubrieron con amuletos y me condujeron por rituales que mezclaban miedo y fe. Por 3 meses, la sensación de normalidad regresó. Mis pasos volvieron a ser firmes y mi respiración más tranquila. Pero ellos no desaparecieron. Los hombres de negro seguían allí, siempre al borde de mi percepción, como sombras que se funden con la realidad. Sus bastones eran extraños, hechos de materiales que no parecían de este mundo, y sus ojos ahora me parecen rojos en la oscuridad. Sé que su presencia no es casual. Protegen, o quizás advierten, sobre algo que aún no estoy listo para enfrentar. Cada vez que la noche cae y el viento mueve los árboles, siento que todavía me observan. A los 5 años, dormí en la habitación de mis tías en la casa de mis abuelos.
La casa estaba silenciosa. Solo escuchaba el crujido ocasional de la madera y el viento colocándose por alguna rendija. Era de madrugada y yo apenas podía mantener los ojos abiertos cuando de repente sentí algo diferente. Una presencia. Al principio fue un frío intenso que recorrió toda la habitación, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y denso. Luego, algo empezó a acariciar la cama de mi tía. Era un toque lento, deliberado, que no podía provenir de nadie que conociera. Mi tía dormía en otra habitación y no había nadie más en la casa. Mis tías y yo nos acurrucamos, paralizadas por el miedo. Podía sentir el contacto frío como hielo que se desplazaba por la manta, y un escalofrío recorría mi espalda, como si la oscuridad misma respirara sobre nosotros. Intentamos no hacer ruido, temblando bajo las sábanas, sintiendo cada movimiento de esa presencia que parecía jugar con nosotras. El terror era silencioso pero absoluto. El tiempo parecía haberse detenido. Amaneció, finalmente amaneció, y con la luz del día, la sensación se disipó, pero dejó una marca. Nunca supimos quién o qué había estado allí. Aquella noche comprendí algo que nadie me podría haber explicado. No todo lo que se mueve en la oscuridad es humano. Algunos seres existen solo para manipular, para observar, para recordarte lo vulnerable que eres ante lo invisible. En un pequeño poblado de Acapulco, tras varios días de lluvias torrenciales, dormí en mi habitación con el mosquitero cerrado, escuchando el viento golpear los techos de lámina y el zumbido constante de los zancudos. La noche estaba húmeda y pesada. Cada crujido de la madera parecía amplificarse en la oscuridad. De repente, sentí un contacto frío e imposible, manos enormes y heladas que empezaron a masajear mis pies. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo se resistía, como si algo invisible me sujetara. Los pasos no venían de fuera de la casa, sino de todos lados, rodeándome, acercándose y alejándose al mismo tiempo. Cada toque de mis pies se volvía más intenso, más desesperante, hasta que un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No dormí más esa noche. Cada sombra que se movía en la habitación parecía acercarse. Cada sonido del viento o del agua corriendo se transformaba en una amenaza latente. Esa semana terminé durmiendo de día, con las ventanas abiertas y la luz entrando, intentando vigilar cada rincón y anticipar cualquier movimiento. Años después, todavía puedo sentirlo, ese tacto frío que recorría mis pies, esas manos invisibles que me recordaban que lo invisible puede ser tan real y aterrador como lo tangible. Aprendí que no siempre hay protección suficiente para escapar del miedo. Algunas presencias no respetan la luz del día ni de la seguridad de un techo, y su recuerdo se queda, acechando incluso cuando todo parece en calma. Durante una velación familiar, en medio de la penumbra y el olor a las velas y flores, desperté alrededor de las 2:30 de la mañana, con un silencio absoluto, interrumpido solo por el crepitar de las velas. Fue entonces cuando lo vi, un conejo negro enorme, sus ojos brillando con una intensidad que parecía perforar mi mente, parado justo en la entrada de la casa. No respiraba, no se movía, solo estaba allí, como un centinela oscuro. Cada vez que giraba la cabeza hacia él, un escalofrío recorría todo mi cuerpo, como si su sola mirada pudiera leer mis pensamientos y anticipar mis movimientos. Intenté parpadear, cerrar los ojos, pero al abrirlos estaba allí, inmóvil, siempre observando. Con el tiempo, descubrí un patrón inquietante. Cada noche, en el aniversario del fallecido, el conejo regresaba. Nunca cambiaba de forma ni de tamaño,
Siempre aparecía de noche, en el mismo lugar, y con la misma sensación de inquietud que aquella primera vez. La familia comenzó a notar el cambio en mi expresión, mi nerviosismo silencioso, y aunque nadie más podía verlo, todos sentíamos que algo acechaba en la sombra de la velación. Hoy, su presencia se ha convertido en un recordatorio permanente, que existen fuerzas que cruzan tiempo y memoria, que se conectan con los vivos a través de momentos de dolor y recuerdo, y el conejo negro, silencioso e inmóvil, es la advertencia silenciosa de que lo invisible puede ser tan real y tan aterrador como cualquier cosa que podamos tocar. Buenas noches, confesores. Espero que hayan llegado hasta aquí, y si es así, comenten en los comentarios qué historia les perturbó más. Y recuerda que si tienes alguna historia, la puedes mandar al correo que está apareciendo en pantalla. Ahora, continúen durmiendo.